Ministerio Doctrinal Vino Nuevo presenta a su hermano en Cristo, Juan Condori, con el tema muy importante poder tratar este tema, y esperemos que usted pueda abrir sus ojos, su entendimiento a lo que el día de hoy vamos a hablar, porque vamos a ver cosas interesantes que nos han de mostrar hechos reales y fehacientes de lo que en este tiempo estamos observando. El propósito por el cual queremos hablar de este tema, que en este tiempo ya es, a la verdad, muy controversial, es aquello que se está observando en la iglesia de hoy en día. Hay un libertinaje tremendo, lastimosamente, con lo que viene siendo la alabanza a Dios. Y por otro lado, asimismo dentro de la comunidad cristiana, también hay un apartarse extremista, al punto que se está sacando los instrumentos musicales, se está sacando la melodía, se está sacando la música de las alabanzas, y solamente se está empezando a recitar, por decirlo así, algunos salmos o algunos himnos que ellos consideran prudentes. Ni uno ni otro es lo correcto. La palabra de Dios siempre nos impulsa a un equilibrio. Mire, la palabra alabanza aún por supuesto viene de la palabra balanza, y para nosotros, ¿no?, en nuestro entorno, en nuestro léxico, la palabra balanza implica, ¿no?, un artículo en el cual nosotros podemos medir, y lo que intentamos con una balanza es buscar un punto de equilibrio. La alabanza también debe ser guiado bajo ese mismo principio. Debe alabarse dentro de una iglesia cristiana evangélica, debe utilizarse música, debe alabarse, adorar a nuestro Señor Jesucristo con lo que viene siendo la música, sí, pero todo, escúchelo muy bien, bajo ese mismo criterio de una balanza, la alabanza debe ser en un punto, debe estar en un punto de equilibrio. Las cosas que en este tiempo están aconteciendo, extremos tan impresionantes que estamos pudiendo ver, no deben de espantarnos, no deben de asustarnos tampoco, porque hay una realidad. La palabra de Dios dice que en los últimos días la iglesia iba a experimentar una tremenda apostasía. Usted ha debido escuchar ya N veces la palabra apostasía o su traducción en el griego. Se dice que viene de la palabra apostasia y que significa apartarse, y en este caso apartarse de Dios. Mas recordemos algo, que la palabra de Dios no fue escrita en un griego moderno, sino en lo que es considerado un griego antiguo, aún como una lengua muerta, porque el griego que se hablaba en los tiempos de Cristo no es el mismo griego que se habla ahora. Y haciendo un mejor análisis de aquello, comprendiendo esa situación, mire, la palabra apostasía, como ahora la conocemos, en el griego antiguo no es apostasia, sino es apostasis, que tiene un significado parecido, pero más profundo. Les repito, en el griego antiguo la palabra apostasía viene de la palabra griega apostasis, que está dividido en dos, apo y estasis. Apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse. Entonces la idea principal, mire, la idea principal de la palabra apostasía es que primeramente se sale de donde estaba, porque apo significa fuera de, y ahora asume otra convicción. Un tiempo estaba de una manera, predicaban de una manera, hablaban de una manera, pero ahora han apostatado, han cometido apostasis. ¿Qué es lo que han hecho? Que han salido de esa forma de ser y ahora se están colocando en otra posición, aunque siguen diciendo que son creyentes, que son cristianos, pero han dejado de hacer aquello con lo que habían nacido y se están poniendo en otro lugar. Repito, apo, fuera de, estasis, colocarse. Esto siempre viene o da la idea de aquellos comentarios o historias, mire, ideas que se comentan. Por ejemplo, cuando se empieza a mencionar de hombres de Dios, quizás en su momento se llega a decir que no nacieron como lo que son ahora,
Yo le escuché, por ejemplo, hablar a un predicador muy conocido como es el pastor o el doctor Antonio Bolaños. Él mencionaba y decía acerca de un predicador ahora conocido como el apóstol de apóstoles, por ejemplo, que es Ronnie Chávez. Él decía: yo conocí a Ronnie Chávez, yo prediqué con él. Nosotros dormimos juntos en lugares muy humildes donde nosotros íbamos a enseñar y a predicar la palabra de Dios. Pero él decía, algo sucedió con su corazón. En un viaje que hizo a los Estados Unidos, él regresó de los Estados Unidos y ya no era el mismo. Su enseñanza ya no era la misma. Él decía que antes Ronnie Chávez era una persona que encaraba y enseñaba la escatología bíblica y hablaba sobre el arrebatamiento de la iglesia, pero que lastimosamente ahora había cambiado totalmente. Y ya decía que el arrebatamiento no existía, que solamente hay que esperar la segunda venida, y un montón de incoherencias. Y bueno, el doctor Antonio Bolaños decía, él ha cometido apostasía, porque ya está ya se ha apartado de lo que antes era, de cómo había nacido, ha dejado sus primeros frutos y ahora está en otro lugar. Un rastro bíblico interesante lo encontramos, por supuesto, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, donde seguramente usted recordará que el Señor, acercándose al pastor de esa iglesia, le dice: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ese es un rastro también de apostasía, de haber dejado aquello con lo que nacimos y fácilmente, llevados por cualquier viento de doctrina, irnos a enseñar otra cosa, después de haber ya andado en el camino del Señor. Eso es apostatar, apostasis, apostasis, para colocarse ahora en otro lado, pero sin salirse de una idea, de seguir diciendo que son cristianos. ¡Qué terrible! ¿A qué viene esto? A que en este tiempo, en función a la alabanza, la música, se está cometiendo también apostasía. Grandes extremos, lastimosamente, dentro de la iglesia. Algunos metidos en un libertinaje impresionante en lo que viene siendo la música, la alabanza, dejando meter todo tipo de géneros musicales, cambiando letra o músicas mundanas con letras cristianas. Mire, yo voy a hablar de ejemplos, voy a hacer escuchar muchas cosas para poder tener sustento de todo lo que estamos hablando. Le estoy haciendo un pequeño resumen de lo que vamos a tocar en 3 charlas, 3 conferencias. El día de hoy solo hemos de hablar sobre la música, pero ya comienzo diciéndole aquello, que el propósito de hablar de esto es porque ha entrado la apostasía a la iglesia de hoy. Apostasis. Ha entrado la apostasis. Ya no es lo mismo. Habían nacido en el camino de Dios, habían predicado el Evangelio, pero ahora niegan por completo aquello con lo que habían nacido. Ya no es lo mismo. Ya no se conforman con aquello y empiezan a traer ideas de hombres, fábulas que están metiendo a la iglesia de Dios y están cometiendo apostasis. Mire, le ando diciendo que ni un extremo, el libertinaje, de otro extremo tal vez que considero más radical, en querer sacar los instrumentos musicales de una iglesia, sacar la melodía y solamente agarrar que un hermano, y lo vamos a hablar también esto porque sí, es verdad que la iglesia primitiva, por turnos dice la escritura, que agarraban el escrito de un himno o un salmo y lo cantaban, sin muchas veces la intervención de algún instrumento, aunque en algunas ocasiones sí se utilizaba, también existe el rastro histórico de la utilización de algún instrumento, pero eso lo vamos a ver en el tema 2. ¿Por qué hacía eso la iglesia? Y la base siempre es muy interesante y muy sencilla. Era una iglesia perseguida. Nosotros no somos una iglesia perseguida. Somos una iglesia que por el momento podemos predicar la palabra de Dios y debemos hacerla de la forma que podamos en todo tiempo y en todo lugar y en todo momento, pero por supuesto sin romper el equilibrio de la escritura, el equilibrio, la sensatez. Mire, es un extremo terrible el poder ya sacar los instrumentos y empezar solamente a cantar a capela, como ellos lo mencionan. Eso es complicado, eso es triste, y a mi forma de ver, ni un extremo ni lo otro, porque los extremos, la palabra de Dios dice que es apostasis. Se han alejado
de la palabra de Dios y están dejando guiarse por ideas de hombres. Están dejando guiar por mandamientos humanos y no por la Escritura. Para poder entender y dar cimiento a lo que estamos hablando, vamos a leer primeramente Hebreos capítulo 13, verso 8. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, un versículo muy importante que nos habla de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Mire, la inmutabilidad de Dios es una de las características que hacen a Dios. Es parte de lo que vienen siendo sus atributos como Dios. La inmutabilidad significa que Él no puede cambiar. No pueden venirnos con el cuento o la historia de decirnos que antes en el Antiguo Testamento a Dios le gustaba la música, pero que ahora en el Nuevo Testamento ya no le gusta la música. Y es que por eso en el Nuevo Testamento no hay rastros de música o instrumentos musicales. Miren, en el tema 2 vamos a ver si eso es verdad y el por qué sucedió aquello. Es muy importante entender el por qué para poder poner paz en nuestros corazones y utilizar nuestros dones y nuestros talentos, por los cuales un día el Señor nos pasará cuentas, nos pedirá cuentas de nuestros dones y de nuestros talentos. ¿Sabe? Si yo le digo a un hermano, guarda ese talento que tienes de la música, guarda ese talento que tienes de la inspiración divina, guarda todo aquello, porque no es de Dios. ¿Sabe? Un día, el pastor que haya hecho eso, él va a tener que dar cuentas a Dios por el don que no le permitió, por el talento que no le permitió ejercer a ese hombre o a esa mujer de Dios. Eso es muy delicado, muy delicado. Mira, hablamos de un Dios que no cambia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios no puede cambiar, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Lo que nosotros no nos pueden vender el cuento o la idea de decir que antes le gustaba al Señor la alabanza con danza, con música, pero que ahora ya no, mucho menos siquiera aplaudir y otras cosas. No. Vamos a ir viendo los contextos en los dos sentidos. Tengamos paciencia. Pero hablamos de la inmutabilidad de Dios. Dios no puede cambiar. No pueden vendernos esa idea, contarnos ese cuento, hacernos creer esa fábula. Mire esos versículos, vayan rondando en su cabeza, en su corazón. Fábulas. Así diciéndonos que antes al Señor sí le agradaba aquello, pero que ahora ya no le agrada. Hablamos de la inmutabilidad de Dios. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Una muestra de aquello viene siendo las características también del ser humano. Mire, si nosotros empezáramos a decir que Dios cambia, que un tiempo le agradaba aquello y que ahora ya no es del agrado de Dios, tendríamos que tratar de poder también responder por qué el ser humano no ha cambiado en algunos aspectos. Y en particular en los aspectos de la música. Déjeme decirle que la música tiene efectos emocionales tremendos, que ha tenido esos mismos efectos emocionales en la antigüedad, hoy, y los va a tener también en el mañana. Efectos que nos causan al oír diferentes melodías. Esto es desde siempre. Voy a irme a unos pequeños ejemplos. Escuche esta melodía y al oírla, usted ponga en su corazón y dígame qué es lo que siente. Algunos han sentido temor, miedo, desesperación. Pero mire, usted estaba tranquilo, estaba sentado ahí escuchándome hablar, estaba en un estado de ánimo, por decirlo así.
Pero hemos escuchado por segundos esa melodía y usted ha cambiado. En este momento muchos se encuentran un poco atemorizados. ¿Cómo es que sucedió ese cambio en segundos de emociones? Porque el ser humano es así. Ha sido así en la antigüedad, es así ahora y va a ser así mañana. Son los efectos espirituales de la música, efectos emocionales en el ser humano. Otro ejemplo, escuché esto. Mire qué diferente. Esto le trae tristeza. Esta melodía le impulsa a sentir una tristeza en su corazón, un vacío, algunos tal vez un sueño, porque es una melodía bastante suave. Pero uno dice, ¿cómo es eso? Hace un instante estaba quieto, le estaba escuchando al predicador y no pasaba nada. Pone una melodía de terror, sí es verdad, y ahora estaba asustado, pero ahora pone una melodía de tristeza, ahora estoy triste. Mire, qué cambio en segundos del estado anímico de una persona. Este es, repito, el poder espiritual de la música, los efectos emocionales de la melodía. Un tercer ejemplo, escuche muy bien esto. Esto le genera alegría. Mire, yo tengo el video de esto acá, ¿no? En la consola. Y bueno, para nosotros aún nos da más gracia, pues es un payaso saltando, se tropezó y lastimosamente se cayó y su nariz fue volando. Y esto le hace sentir a usted alegre. Eso es real, los efectos emocionales de la música. Y les repito esto, han sido así antes, son así ahora y van a seguir siendo así mañana. No hay cambio en aquello. Un último ejemplo. Voy a colocar una melodía muy conocida en nuestro entorno y a muchos sabe qué le va a traer esto, los efectos de la música. Miren, hermano, les va a traer tristeza, nostalgia, a otros rabia, a otros les va a inquietar, otros van a querer salirse de la iglesia, porque no es lo mismo en cada uno. Las melodías causan también diferentes reacciones dependiendo de qué influencia en su tiempo haya tenido una melodía en el corazón de una persona. Mire, le hago escuchar por un momento y me dice qué siente. Dijiste que me querías. Lo voy a cortar porque veo algunos se están molestando, a otros les está poniendo tristes, a otros les trae recuerdos. Mira, aquella hermana agarra el dedo y hace como que se quiere ahorcar, hermano. ¿Por qué causa esto? De esto estamos hablando. Esto es algo que fue ayer, esto es algo que fue hoy, esto es algo que es por los siglos. Esto va a seguir siendo así. El poder espiritual de la música, la influencia de la música. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La música no puede ser quitada de una iglesia, pero tampoco puede ser llevada a un nivel de exageración, de apostasia, mire, de apostasis. No puede ser llevada a un nivel de libertinaje.
sino a un punto de equilibrio. Porque según los ejemplos que hemos podido escuchar, esto nos impulsa a cambiar de un estado de ánimo a otro, pero en segundos, hermano. Estos ejemplos son el poder espiritual de la música. Tremendo. Esta es una realidad que nosotros no podemos llegar a negar. Vamos a empezar a analizar versículos, en este caso del Antiguo Testamento primeramente. La próxima clase o la próxima sesión, la próxima conferencia, vamos a hablar, amados hermanos, del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con el Antiguo Testamento, recordando la inmutabilidad de Dios. Miren, esa inmutabilidad también del ser humano, en lo que vienen siendo sus emociones, siguen siendo las mismas de ayer, de hoy y para siempre, hasta cuando Dios así lo permita. Y es algo que no podemos negar. Y lastimosamente, si nosotros, repito, apostasis, se está cometiendo apostasía en este tiempo, pero no solo en un costado, le digo, en aquellos que han vuelto en libertinaje la casa de Dios en función a la alabanza, pero también hay otro extremo, en aquellos que han sacado la alabanza y están regresando a mandamientos de hombres, nada más. Con esta situación de los efectos de la música en el corazón del ser humano, en el corazón aún del creyente, vamos a irnos a Segunda de Reyes. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos muy interesantes sobre lo que estoy hablando. La influencia directa de la música. Usted va a ir observando cómo la música fue utilizada por hombres de Dios para cosas impresionantes. Y aquello nos va a ayudar a entender cómo, siendo que las emociones siguen siendo las mismas de ayer, de hoy y de mañana, podemos seguir utilizando estos versículos hoy en día para darnos de cuenta lo hermoso que es poder adorarle, cantarle, alabarle a nuestro Señor, y cómo es que podemos llegar a utilizar la música muchas veces, como este primer ejemplo, para hablar con Dios. Vamos a irnos a 2 de los Reyes capítulo 3, verso 14 y verso 15, donde en nuestro primer ejemplo lo que vamos a observar, amados hermanos, es algo interesante. Vamos a ver aquí al profeta Eliseo, que se encontraba en un momento muy molesto, muy enojado. Pero ¿sabe lo que él va a decir? Tal vez usted nunca ha leído estos versículos, y si los ha leído quizás no los ha comprendido, o solo los ha pasado de alto. Pero en un momento dado vamos a leer cuando el profeta Eliseo se encontraba muy atormentado, enojado, furioso, vamos a decirlo así, y mandó a llamar a un tañedor. ¿Qué es un tañedor? A un músico, hermanos, que va a tocar un instrumento de cuerdas, y mientras él va tocando el instrumento, Eliseo va a experimentar una paz, porque ya le he dicho y hemos visto y escuchado los ejemplos, que la música puede cambiarnos de diferentes, hacernos pasar de un estado de ánimo a otro. Él se va a sentir en paz y va a poder escuchar la voz de Dios. ¡Oh, Señor! Según de los Reyes, capítulo 3, verso 14, 15 y 16, dice al respecto. Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuvieses respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. ¿Qué es lo que había acontecido? Un poco del contexto. El pueblo de Dios se encontraba en una batalla terrible, una guerra, y se habían reunido todos los reyes de Israel, y se estaban acercando, se habían acercado a Eliseo para que hable con Dios, y Dios les diga cómo deben de hacer para poder ganar esa batalla. Pero en ese tiempo los reyes de Israel se habían apartado de Dios, habían empezado a ser unos idólatras y a hacer cosas que no le agradaban al Señor. Entonces, al ver Eliseo que los reyes de Israel se empezaban a acercar, él reaccionaba y se molestaba, y en pocas palabras les dijo: ¿saben qué? Yo ni siquiera ni la cara les quiero mirar. Vayan y busquen. Le animo a leer estos versículos. Segunda de Reyes capítulo 3, lea todo el capítulo 3. Es una historia realmente extraordinaria. Extraordinaria. Pero en pocas palabras les dice: váyanse, ¿quiénes son ustedes? Vayan y busquen a sus ídolos. A ellos pídanles consejo. Yo, por mí, les dice, ni la cara les vería. Entonces se encontraba muy molesto, se encontraba enojado.
Pero en medio de esos reyes estaba Josafat, que era rey de Judá, y Josafat sí había mantenido aún el respeto para con Dios, y Eliseo lo amaba, Eliseo lo respetaba. Es por eso que empieza a decir, vuelvo a leer el verso 14, y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, por Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Está diciendo, no quiero verlas ni la cara, no quiero verte por nada, ve con tus dioses. Pero como has venido con Josafat, rey de Judá, al cual respeto, va a llegar a decir, voy a hablar con Dios. Pero era un tiempo, en un momento en el cual se encontraba enojado. Es como decir que usted, mire, está predicando la palabra del Señor y lastimosamente, hombres que deberían estar enseñando, era el pueblo de Israel, eran reyes de Israel, deberían estar con Dios, no estaban así, estaban en cosas horribles. Y asimismo, con toda su sinvergüenzura, vamos a decirlo así, se acercaban donde el profeta y le pedían consejo para poder ganar esa guerra. Y es más, Dios va a dar el consejo, pero después de aquello, estos reyes de Israel siguieron en sus mismas cosas, hermano. Entonces, pues Eliseo se encontraba enojado en ese momento. Aún la Biblia nos dice, enojaos, pero no pequéis. Pero él se encontraba molesto en ese momento. Y en el versículo 15 manda decir algo muy interesante. Dice: mas ahora traedme un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Un tañedor es un músico. En ese tiempo al músico, vamos a decirlo así, también se le decía tañedor. Uno que tocaba, y se llega a entender que debería haber sido uno que tocaba un instrumento de cuerdas. ¿Cuál habrá sido? No sé decirle, pero era un instrumento musical de cuerdas el que él tocaba. Ahí estamos hablando de lo que viene siendo el poder de la música. Muy interesante. Se encontraba en un estado de ánimo furioso, enojado, porque había observado, había visto llegar a los reyes de Israel, hombres que deberían estar entregados al servicio de Dios, entregados al servicio de los ídolos en ese tiempo, entregados a la paganería de ese tiempo. Pero él, en su molestia, dice: mire, mas ahora, por respeto al rey Josafat, rey de Judá, traedme un músico, un tañedor. Y mira lo que dice el verso 15. Y mientras el músico, el tañedor, tocaba, aquí estamos hablando de la música, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Tremendo. Esta es una situación, pues, a mi forma de ver, impresionante. Yo no sé cómo lo ve usted, pero textualmente, el profeta se encontraba enojado y molesto. Y mire, para poder encontrar la paz, porque recuerde que si nosotros no estamos en un estado de paz, tranquilidad, comprendiendo que Dios tiene el poder, que Dios tiene toda la autoridad, que todo está en su voluntad, lastimosamente no podemos acercarnos al Señor. Aún un rastro en el Nuevo Testamento menciona que si tú tienes algún problema aún con tu esposa, con tu esposo, debes primero acercarte al Señor, pedir perdón, acercarte a tu esposa, pedir perdón a tu esposo, pedir perdón. Una vez de los dos habiéndose perdonado, acercarse al Señor, porque si no sus oraciones, dice, tendrán obstáculo. ¿Por qué sucede aquello? En el matrimonio esto sucede porque ya no son más dos, son uno. Es por aquello que es muy importante que cuando en la familia se llegue a orar, aún haya unidad en la oración, en la petición entre el varón y la mujer. Porque cuando hay una discusión no existe esa unidad y sus oraciones, dice la escritura, tienen tropiezo. ¿Por qué? Porque ahora ante los ojos de Dios ya no eres tú solamente mujer, ya no eres tú solamente varón, ahora los dos son uno, y como uno deben de acercarse a la presencia de Dios para hablar con Él en un tiempo de oración. Mire, el escrito muestra aquello. Se encontraba enojado, pero la melodía de un músico calmó el corazón de Eliseo, con el cual pudo escuchar la voz de Dios. Extraordinario. El poder de la música.
los cambios emocionales que un ser humano puede llegar a experimentar. Fueron así en la antigüedad, son así ahora y serán así mañana. Es algo que no podemos negar. Entonces, en base a esto, amados hermanos, escúchelo muy bien, no podemos negar la influencia de la música. Este versículo es sumamente interesante y nos muestra un estado de ánimo en el cual se encontraba el profeta Eliseo, y en el cual, después de escuchar la melodía, calmó su corazón y pudo oír la voz de Dios. Mire, por aquello nosotros impulsamos a que se pueda, un creyente, cuando es el horario de reunión, pueda llegar a temprano. Usted, amada hermana, amado hermano, llegue temprano a su iglesia, a su congregación. Llegue temprano a nuestra iglesia, a la congregación, al ministerio doctrinal Vino Nuevo, donde le cantamos al Señor. ¿Por qué? Porque bajo este extracto bíblico, muchas veces nosotros podemos salir de nuestro hogar, de nuestra casa o del lugar donde vivamos, donde estemos antes de llegar a la congregación y poder atravesar discusiones, pleitos, que el hijo me echó a negar, que el esposo no se estaba levantando a tiempo para llegar a la iglesia. Y uno llega a veces ajetreado, cansado, abrumado. Venid a mí todos los que están cansados, dice la palabra del Señor, cargado. Pero ¿qué sucede? Llegas a la iglesia temprano y como está establecido en nuestros versículos, y es una realidad del poder espiritual de la música. Mientras nosotros vamos cantando la alabanza, mientras el ministerio de alabanza o un ministerio de alabanza va interpretando las melodías, la música del Señor, el corazón de la persona puede experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y preparar su corazón, ¿para qué? Para algo muy precioso, la predicación del Evangelio. Porque después de un tiempo de alabanza, tenemos la palabra, la escritura, que terminará poniendo consuelo a su corazón, aliento a su espíritu. Termina poniendo verdad en esas ideas erróneas que tenemos, libertándonos de aquellas cosas que nos atan. Mire, hermano, el poder espiritual de la música. Llegue temprano a una iglesia, una congregación, sea parte del tiempo de adoración, del tiempo de alabanza, en el cual nuestro corazón, amado hermano, se empieza a tranquilizar, para después poder escuchar con alegría la palabra del Señor. Muchas veces llegamos extasiados, enojados, o por alguna situación con algo metido en la cabeza, e inmediatamente queremos escuchar, llegamos solamente al tiempo del mensaje, de la palabra, y queremos escuchar la palabra de Dios, pero algo sucede en ese momento. En ese momento, esas ideas, la situación, los problemas, las cosas que han acontecido, no dejan de golpearnos en la cabeza, no dejan de golpearnos en ese tiempo, en ese momento, en el corazón, y lastimosamente aún ni siquiera podemos poner atención a la palabra del Señor. Somos autómatas, somos personas que solamente escuchamos quizás en un momento una palabra, decir gloria a Dios, y tú dices gloria a Dios, decimos amén, tú repites amén, sin sentido, sin voluntad. Llegar temprano a la congregación impulsará a que tu corazón esté en paz, la tierra de tu corazón esté preparada, y después la palabra del Señor pueda ser sembrada. Prepara tu corazón para ser una tierra que pueda recibir las semillas de la palabra de Dios, para que a su tiempo, amado hermano, dé su fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. El poder espiritual de la música. Impresionante. Vamos a un segundo ejemplo, cómo se movía la melodía, la música. Miren estos extractos bíblicos. Vamos a irnos a 1 de Samuel, capítulo 16 para adelante. A partir del verso 13 vamos a empezar a leer. Y aquí hay algo tremendo. La música como parte de la liberación de espíritus malignos, de la vida de los no creyentes en este tiempo. No creyentes. 1 de Samuel, capítulo 16, verso 13 para adelante. Voy a dar lectura. Esto es un hecho muy interesante. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, cabe la idea de 1 de Juan, o la enseñanza, la doctrina de 1 de Juan, cuando habla que un cristiano nacido de nuevo, que implica que un cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios no puede ser poseído. Pero usted sabe que algo interesante sucedía en el Antiguo Testamento,
que el Espíritu de Dios solamente venía en algunas personas, cumplía el propósito por el cual las había escogido, y después el Espíritu de Dios retornaba al Padre quien lo dio. Por tal motivo, mire, cuando una persona, y vamos a observar ese ejemplo, no quería cumplir la voluntad de Dios, que por propia voluntad decide rechazar la gracia de Dios, vamos a decirla de esa forma, el Espíritu Santo lo deja, o lo dejaba en el Antiguo Testamento. Algo interesante sucedía. Inmediatamente los espíritus malignos lo atacaban y lo querían destruir. Primera de Samuel capítulo 16 verso 13 nos va a mostrar ese ejemplo. Y también nos va a ayudar a entender algo muy interesante del poder espiritual de la música. Que cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón y los espíritus malvados lo están queriendo someter, la música tiene el poder de realizar una liberación espiritual. Porque vamos a ver aquí a un músico, a David en ese tiempo, tocando el arpa, y los demonios, o el demonio, espíritus malignos que acechaban a Saúl, abandonar su cuerpo. Tremendo el poder espiritual de la música. Leemos Primera de Samuel capítulo 16 verso 13 para adelante, una historia interesante. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. El Espíritu de Jehová, mire, se apartó de Saúl. Cuando Dios ya había escogido a David para tomar el puesto de Saúl, algo sucedió. El Espíritu de Dios abandonó a Saúl y se encaminó en David para poder cumplir el propósito que ya estaba enmarcado en el corazón de Dios. Pues la obra que Dios comenzó, sea contigo o sea sin ti, no somos imprescindibles en la obra de Dios. La obra que Él comenzó, repito, sea contigo, sea sin ti, Él la va a terminar. Entonces dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Algunas traducciones aún dicen maligno, y eso implica directamente un demonio. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu maligno de parte de Jehová. Dios permite muchas cosas, hermano. Eso está en su soberanía y voluntad. Verso 15 para adelante dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor, refiriéndose a Saúl, a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu maligno de parte de Dios, el que toque con su mano y tengas alivio. Vuelvo a leer el versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano, toque el arpa y tengas alivio. ¿A través de qué? Del poder espiritual de la música, la melodía, hermano. Tremendo. Ahora alguien puede decir: no, es que David era un siervo de Dios. Mire, dice versículos más arriba que él fue lleno del Espíritu Santo. No descontextualicemos las cosas. Eso estaba sucediendo. Pero mire, el hecho de que ya en ese tiempo se tenía el conocimiento de que la melodía podía ser utilizada aún para la liberación de demonios, ya existía. Ellos ya conocían. Es por eso que los siervos le dicen a Saúl: Saúl, dinos ahora, para que nosotros vayamos y busquemos a alguien que toque el arpa, a alguien que toque el arpa, y a través de aquella melodía tú puedas ser liberado de estos espíritus malignos que en este tiempo te aquejan. El poder espiritual de la música, ellos ya lo conocían. No es algo que nació en este punto, es algo que ya se conocía. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien, y traédmelo. Toque bien, y traédmelo, Señor. El 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo, y mire esto, qué hermoso, vamos a decirlo así,
la fama, una palabra para utilizar, quizás no la más adecuada, pero quiero hacerles entender que David ya tenía una fama de ser un hombre de Dios, un músico, un hombre prudente, también un hombre de guerra. Mire lo que va a decir el verso 18. Esto antes de que el profeta Samuel lo unja y él recibe el Espíritu Santo. Antes de recibir siquiera el Espíritu Santo, mire lo que van a hablar de él. Esto ya sabían de David. Primera de Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso hombre de guerra. Mire cómo era conocido ya en su tiempo David. Prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Tremendo. Y Jehová está con él. Él ya daba muestras de que era un hombre que respetaba a Dios. Qué interesante. En un momento dado vamos a ir estudiando y yo les voy a aún llegar a mencionar el rastro bíblico, por qué Dios escogía a algunas personas en el Antiguo Testamento, bajo qué características, o qué veía en ellos. Muchos podemos decir, esa era la soberanía de Dios, pero la Biblia nos muestra algo interesante. Hay un rastro similar, común, casi en todos aquellos que Dios había escogido. Algo tenían en común, que nos llega a hacer entender aún, algo tenían estos hombres, por el cual Dios los escogía. Enoc, Noé, David, José, Daniel, ¿qué tenían en común? Algo tenían en común. Un día vamos a hablar de aquello, para la cual Dios los escogía. Pero mire este hermoso rastro. Es valiente, sabe tocar, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Señor. Aquí también cabe destacar algo muy importante. No es que un músico pueda empezar a tocar música, y sabemos que sí puede hacer cambiar un estado de ánimo a otro, alguien que tiene algún talento musical. Pero para lo que viene siendo la liberación espiritual, directamente decirle sacar demonios de la vida de una persona a través de la melodía, esto no lo hace cualquier músico. Esto lo hace un hombre que, como aquí está en el verso 18, un hombre que está con Jehová, que está con Dios, uno que es temeroso de Dios, un hombre entregado para Dios, un hombre, un verdadero hijo de Dios, que a la vez es un músico, tiene la capacidad de poder liberar a las personas de demonios que pueda traer. Tremendo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aleluya. El 19 para adelante dice: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Cuando uno está lleno de la presencia de Dios, las puertas se le abren. Tú no sabes por qué rápidamente puedes tener confianza con una persona que es un hombre de Dios. ¿Por qué rápidamente puede causarte una confianza directa? Porque tiene al Espíritu Santo de Dios. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y Saúl lo hizo su paje de armas. El verso 22 y 23 dice: mire el poder espiritual de la música. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y mira lo que dice después: y el espíritu maligno se apartaba de él. Oh Señor,
Qué hermoso. En este tiempo es diferente. Oramos por una persona a través del Espíritu de Dios, pero también a través de la melodía, de la música. Pero cuando el Espíritu de Dios ingresa en una persona, ya el demonio ya no puede molestarle más. Pero en ese tiempo era diferente. Mire, Saúl había perdido ya el Espíritu. Entonces el demonio podía venir una y otra vez y bueno, querer destruirle. Pero ellos conocían el poder espiritual de la música. Buscaron a uno que sabía tocar, que era un hombre que estaba con Jehová. Él tocaba el arpa, David tocaba el arpa, y los espíritus o el espíritu maligno se apartaba de Saúl. Impresionante. ¿Cómo podemos aplicar y utilizar este conocimiento en este tiempo? Si bien creemos claramente que un cristiano ya no puede ser poseído por el desastre bíblico, mire, la melodía interpretada por un hombre de Dios, el canto interpretado por un hombre de Dios, tiene una capacidad interesante, no solo con los de adentro, me estoy refiriendo a los cristianos, sino con los de afuera. Por ejemplo, estaríamos en una campaña de evangelismo. Y algunos mencionan y dicen, ¿y para qué llevar música? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? Hermano, vamos, muchos de los que están en contra del evangelismo son personas que no les gusta o no hacen evangelismo. Si usted no tiene en su corazón hacer evangelismo, llevar, predicar la palabra de Dios en las casas, en las esquinas, en las calles, donde las puertas se le abran, ya uno que no se le abran, usted se para en una esquina de una calle y empieza a gritar el nombre de Dios. Si usted no tiene esa pasión, ese amor, dude que es hijo de Dios. Dude que es hijo de Dios. Y arrepiéntase y conviértase. Porque es importante, necesario. Es algo parte de la vida de un cristiano querer compartir su fe. Recuerde que todos somos llamados a conciliación. Oh Señor, ¿cómo podemos utilizar esto en este tiempo? Le doy un pequeño ejemplo. Hay otras formas, pero un ejemplo más interesante o claro es una campaña de evangelismo, por ejemplo, al aire libre. Cuando hacemos una campaña de evangelismo al aire libre, hermanos, nosotros salimos cada semana a evangelizar. No hay semana que no evangelicemos. Tenemos que estar predicando el evangelio, es un mandato divino. ¿Cómo entenderán? ¿Cómo se arrepentirán si no hay quien les predique? Dice la palabra. ¿Cómo si no hay quien les predique? Dice, ¿cómo implica? Estamos locos pensando que solamente es porque sí. Es a través de la predicación de la palabra, por supuesto. Pero una arma que también podemos utilizar en las campañas de evangelismo es la música. Una música interpretada por un hombre de Dios, no cualquiera. Un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. A través de la melodía puede hacer que aquellas personas que se aproximan a la campaña, muchas endemoniadas. Mire, hemos tenido que compartir la palabra en frente a satanistas, hermano, a brujos, hombres y mujeres que se nota que tienen un demonio por dentro. Pero la música tiene ese poder. Ellos tal vez ni se dan cuenta. Pero mientras la música puede ser interpretada por un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, los demonios en esa vida se le pueden ir. No sé si usted ha escuchado cuántos testimonios de satanistas, hombres que están metidos en cosas asquerosas del mundo espiritual maligno. Dicen, ¿no?, que cuando llegaron, escucharon la palabra, es verdad. Pero tampoco se dan cuenta que la melodía pudo haber impulsado bastante a que sus corazones se aplaquen, y que en ese momento el poder de la palabra predicada por otro hombre de Dios pueda llegar a hacerles entender, convencerles a través del Espíritu Santo de su pecado, de justicia y de juicio. Emplearlo en una campaña de evangelismo, una alabanza, una música que pueda hacer comprender a las personas del amor de Dios, es maravilloso. También tiene el poder, según la palabra, de poder libertar a esas personas de los espíritus malignos, y ellos ya no sientan ese rechazo que tienen para con la palabra, y después, en el momento de la exposición de la palabra, ellos puedan comprender de su pecado, el Espíritu actuar en ellos. Mire, después que su corazón ya ha sido preparado, vamos a decirlo así, a través de la música, esos espíritus malignos aún los hubieran dejado, esa persona puede acercarse a los pies de la cruz. El poder espiritual de la música. Tremendo. Un tercer ejemplo, algo también bastante importante que poder conversar.
Vamos a irnos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Y vamos a observar ahí algo también tremendo. La música tiene poder. Tiene una influencia para con el ser humano. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20 al 22, vamos a leer una historia interesante, sobre que en algún momento el pueblo de Dios se encontraba en una batalla. Y mire, solo estoy dando algunos ejemplos, sé que hay otros también en la palabra, usted los puede seguir estudiando, va a ver que la base sigue siendo la misma. Mire, en cierto momento el pueblo de Dios tenía una batalla que pelear, y sabe que para poder ganar esta batalla utilizaron la música, hermano. ¿Cómo? Sí. No utilizaron armas, no utilizaron lanzas, jabalinas, espadas. ¿Sabe qué utilizaron? La música. Alguien dice, seguramente va a hablar de las murallas de Jericó. No, ese es otro ejemplo interesante. Pero le voy a hablar de otro. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Vamos a leerlo y usted se va a impresionar con esta lectura. Es increíble. Mire el poder, le vuelvo a repetir, espiritual de la música. La emoción del ser humano. Dice el verso 20 para adelante. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que, escuche esto, que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mire esto. La idea es que se puso ahí a muchos creyentes que cantasen en ese momento, a muchos de las tribus, a muchos que tenían ese talento de poder cantar. Vuelvo a leer el verso 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Oh, Señor, aquí podemos hablar algunas cositas, hermano. Es bueno utilizar quizás alguna ropita que destaque al ministerio de alabanza. Bueno, aquí hay cierto rastro bíblico. Vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, escuche esto: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y el verso 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estos hombres cantaban alabanzas, dice, a Jehová, Dios mismo puso en contra a estas naciones que estaban queriendo destruir al pueblo de Dios, a la nación de Amón, de Moab, de Seir. Y la Biblia es tácita en decir que las mismas trampas que habían colocado se ponían en contra de ellos. Ellos caían en sus propias trampas, estaban entontecidos, vamos a decirlo así, no podían razonar, al punto que dice la Escritura: y se mataron los unos a los otros. Mientras el cántico del Señor sonaba, estos pueblos enemigos se destruían entre ellos, se mataban entre ellos. Esa debió ser una visión impresionante. Yo creo que los cantores cantaron a todo pulmón y con todas sus fuerzas, y agradeciendo en su corazón a Dios, porque lo que se estaba observando era impresionante. A través del cántico, a través de la alabanza a Jehová, estos pueblos enemigos se destruían entre ellos mismos. Mire, en diferentes guerras, en el último ataque de Estados Unidos a Irak, en la guerra de las Malvinas, en diferentes guerras se ha utilizado, hermanos, la música para infundir temor, tristeza, desesperación a una tropa enemiga. ¿Sabe? En las guerras aún se colocaban parlantes, vamos a decirlo así, gigantes, altavoces enormes, y se ponía una música, por decirlo así, muy triste o atemorizante.
para con el ejército contrario, y ellos se encontraban más débiles cada vez, y era muy fácil poder ganar las batallas. Mire, ¿de dónde sacaron aquella idea? No, la palabra del Señor está en todo, amados hermanos, está en todo, el poder espiritual de la música. Si bien en este tiempo nosotros no tenemos una batalla de esa forma, tenemos otra batalla, es una batalla espiritual. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ya no estamos en ese tiempo en el cual tenemos batallas contra pueblos enemigos, pero seguimos teniendo un enemigo en común. Dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tremendo. Ya no tenemos una lucha como antes, pero tenemos día a día, todo cristiano, una lucha espiritual. Tenemos una lucha espiritual. Y una de las armas que podemos utilizar es la música. Mire, una ley del ser humano que ya se ha vuelto también utilizada por el marketing, la publicidad, vamos a decirlo así, dice que si nosotros escuchamos recurrentemente algo en nuestra mente, en nuestro corazón, mire, a través de nuestros oídos, nosotros vamos escuchando algo repetidamente, se empieza, dice, a alojar en nuestra mente, en nuestro cerebro, y en determinado momento empezamos a tomar como cierto, como verdad, o actuar según aquello que hayamos estado escuchando. Más sencillo. Mire, si usted empieza a escuchar día a día algunas músicas mundanas, hay quienes no dejan todavía aquello. Deje, apártese de aquello. Si usted sigue escuchando esas músicas mundanas, una ley del ser humano, mire, si usted escucha esas músicas que no corresponden, muchas veces, en su gran mayoría, influenciadas por espíritus malignos, que me voy a matar, que ya no la quiero, que se ha ido con otro, que esto y que lo otro, y la tristeza y el desespero y el abandono, que quiero otra mujer, te impulsa a la fornicación, te impulsa al adulterio. Canciones de ese tipo, que por su letra misma se nota que están influenciadas por espíritus malignos. Si tú vas escuchándolo una y otra y otra y otra y otra vez, en determinado momento puedes llegar a actuar como lo que estás escuchando. Eso es dar paso a esta batalla espiritual que tenemos, a dar paso a nuestro corazón para perder esta batalla espiritual. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Personas que todo el tiempo andan viendo películas de terror, tenga cuidado, usted está abriendo puertas. Tenemos una lucha espiritual, a que esos espíritus puedan poner tropiezo en su mente, en su corazón. No estoy hablando de posesión, estoy hablando de tentaciones, ideas que se meten también en la cabeza, en el cerebro, en el corazón, con los cuales después nosotros empezamos a aplacar en nuestra fe, en nuestra relación con el Señor. ¿Ah? Es una lucha espiritual diaria. Pero comprendiendo esa realidad del ser humano, también podemos utilizarla a nuestro favor. Estamos hablando de la música. ¿Qué tal si usted se coloca en su minibús, en su taxi, no sé, en sus iPhones, en sus celulares, en sus auriculares, donde usted puede escuchar música, en su tienda, en cualquier lugar? Alabanzas al Señor. Señor, yo te amo. Señor, soy tuyo. Señor, mi vida quiere entrar al servicio de ti. O ese himno que cantamos en la iglesia, que es el himno que en nuestra congregación es tomado como el que va por delante, el himno de la congregación, le voy a decir. Un tema bonito, que no lo hemos compuesto nosotros, pero que sentimos que es inspiración de Dios y que nosotros lo cantamos. He decidido seguir a Cristo. Si usted va escuchando eso, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Todos los días. Un día usted va a tener eso metido ya en su mente y en su corazón y va a decir: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo pues atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Ponga músicas, ponga alabanzas, vaya poniendo cosas de vida en su corazón, en su mente. Tenemos la mente de Cristo. Si en algo debemos pensar, dice que pensemos en todo lo bueno, todo lo humilde, todo lo que es de buen nombre. Escuchemos música, alabanzas que pueden impulsar nuestro corazón a todo lo que es bueno, a todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de Dios, todo lo que es de Dios. Eso va a impulsar que nuestro corazón sea fuerte,
Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne ya ahora. Pero hemos visto que con la música se ganaban aún batallas. Los enemigos se mataban entre sí. ¡Qué increíble, hermano! La palabra de Dios es maravillosa. No tenemos lucha contra carne ni sangre ni contra principados, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, malignas, en las regiones celestes. Estos son demonios que quieren ser tropiezo en la vida de un creyente. No habrá canales, no habrá puertas para que aquello no pueda llegar a lastimarle en su vida espiritual. Un arma, la música, para contrarrestar todo aquello también. Oh, Señor. Seguimos avanzando, vámonos a un cuarto ejemplo. Muchos dicen que no es conveniente la música o la alabanza dentro del templo, en el templo del Dios, en el lugar donde los creyentes se reúnen para poder alabarle o predicar su palabra. ¿Hay rastro bíblico de aquello que sí se puede hacer? Por supuesto que sí hay rastro. Vamos a irnos nuevamente al libro de Crónicas, pero esta vez vamos a irnos a Primera de Crónicas y vamos a dar una lectura del capítulo 25, del verso 1 para adelante. Si es necesario vamos a saltar algunos versículos, pero vamos a leer el versículo 1. Dice así: Así mismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas. Mire, una forma de profetizar. Recuerde que profetizar también es predicar. Predicar es llevar el mensaje. Una forma de llevar el mensaje, hermano, la música, que es de Dios. Ya en la tercera sesión vamos a hablar sobre el ritmo, y ahí vamos a hablar también qué tipo de música es permitida dentro de la iglesia, que agradaría al corazón de Dios, porque no toda música es de Dios. No toda música que se dice ser cristiana es de Dios. Juzgar los espíritus, probar los espíritus, dice Dios. Pero leo: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas y salterios, son instrumentos musicales, y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue... Y aquí algo que destacar. Alguien dice ahí: a mí me gusta cantar. Hermano, la idea no es de gustarte cantar. Para saber si tú debes cantarle a Dios en un ministerio de alabanza, hay que ver si tienes el don. Si el Señor te dio el don de cantar, el don de tocar, sí tienes que estar en un ministerio. Si no, no es porque me guste. Es otra tu porción, es otro tu lugar. No te pongas una carga que no vas a poder llevar, que a la larga solo va a ser tropiezo para tu vida espiritual. Porque la palabra claramente dice: y el número de ellos, hombres idóneos, tenían el don de cantar, que tenían el don de tocar en este sentido. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue... Y empieza a dar una lista de los hijos de Asaf, de los hijos de Jedutum, de los hijos de Nam, verso 4, 25:5, mire lo que dice, ¿no? Da una lista grande de los hijos de Asaf, dice Zacur, José, Netanías y más. En el verso 3, capítulo 25 de Primeras Crónicas, sigue hablando, dice, de los hijos de Jedutum, Gedalías, Eri, Jesías. En el 4 dice, de los hijos de Nam, Buquías, Matamías, Uziel, y estos mismos también eran directores de alabanza. Gloria a Dios. Y 1 Corintios 25:5 termina diciendo: todos estos fueron hijos de Man, videntes del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Enam 14 hijos y 13 hijas. Verso 6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música. Debe haber un director de alabanza, ¿sí? Alguien que conozca un poco más que todos para poder llevar un orden, el orden que corresponde en la alabanza. Este hombre también debe ser un hombre entregado a Dios, conocedor de la escritura y la palabra de Dios. ¡Sí! Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová. ¡Oh, Señor! Con címbalos, salterios, arpas. ¿Para qué? Para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum, Enam estaban por disposición del rey. Y mire el 7, que es algo maravilloso. Alguna vez verlo en la iglesia sería extraordinario. Dice:
Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, vuelvo a leer el verso 27, que es maravilloso. El número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, nuevamente, fue 288. Mire, habla de todos los instrumentos musicales, habla del canto, habla de la alabanza, y habla aún del número de ministros de alabanza que había en el templo de Dios. Dice 288. Se imagina un ministerio de 288 personas, adorándole, cantándole, tocando alabanzas para el Señor. Un ministerio, mire, debe ser una visión extraordinaria y hermosa para alabar a nuestro Señor. El rastro más interesante es este, donde se puede ejecutar la alabanza en el templo del Dios viviente. Oh Señor. Es importante que podamos comprender esto. ¿Para qué existía ese tiempo la alabanza y por qué en este tiempo también la alabanza existe? Recuerda que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Examina corazones. Pone paz en los que necesitan paz. Pone esperanza en los que necesitan esperanza. Pone fe en aquellos que necesitan fe. Salmos 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo, entre las alabanzas de Israel. Oh Señor, la alabanza dentro del templo de Dios, para que el Espíritu de Dios se mueva y opere en el corazón del creyente. Vámonos a un quinto ejemplo. La música usada para profetizar o predicar. Qué cosa interesante. Aquí vamos a observar cómo mientras se predicaba, se enseñaba o se profetizaba, como se decía en ese tiempo, existía una melodía que acompañaba por detrás. Por eso muchas veces aún colocar una melodía mientras es expuesta la palabra de Dios es algo interesante de poder hacer, con el mismo fin, seguir calmando el corazón de la persona que muchas veces tiene ideas extrañas en su vida, en su corazón, para que la palabra de Dios pueda ser sembrada y dé su fruto a 30, 60 y a su tiempo, al 100 por uno aún. Salmos, mire, 1 Samuel, vamos a ir a Samuel, 1 Samuel capítulo 10, verso 5 y 6 dice: después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas, oh Señor, que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Señor, muchas veces llega a suceder aún que es un hecho real. Esto por supuesto debe ser mantenido siempre y guiado bajo el orden del Espíritu de Dios. No se debe de llegar con estos versículos a hacer un show o un espectáculo dentro de la iglesia. Eso también lo vamos a llegar a tocar. Recuerde que la iglesia de Corinto experimentaba todos los dones, pero era una iglesia de espectáculos y nada más. De puro espectáculo. No había una realidad del Espíritu de Dios, aunque la misericordia de Dios mostraba que los dones se estaban manifestando. Pero dice aquí, después de esto, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Oh Señor, se llega a entender que cuando ellos iban al lugar alto iban a orar, a estar con Dios, y que al descender de ese lugar, gozosos por haber estado en la presencia de Dios, orando con nuestro Creador, ellos venían cantando, y dice delante de ellos el salterio. Estos son instrumentos musicales, salterios, panderos, flautas, aquí están instrumentos de viento, de percusión, de cuerda, arpas, y ellos, dice los profetas, profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Oh Señor. En otras versiones no dice profetizando, dice cantando. Mientras los profetas bajaban, ellos cantaban alabanzas al Señor. Y en el 6 cuando dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. El poder espiritual de la música para transformar a un hombre o a una mujer, acercándole al camino del Señor. Tremendo. La predicación de la palabra, guiada aún por una alabanza,
Tiene un poder extraordinario de poder tocar el corazón de la persona y mudarlo, dice aquí, en otro hombre, nacer de nuevo. El poder espiritual de la música. Mire, para terminar el día de hoy, vamos a leer el Salmo 150. Recuerde que los salmos son cánticos inspirados por Dios, que debemos cantarlos, sí, alabar con ellos, sí. El Salmo 150 es el último salmo que encontramos en este libro, y es como la firma, por decirlo así, de todos los salmos. Es como una culminación, un epílogo. Cuando usted escribe una carta, al finalizar usted pone su firma, ¿no? Pone su firma. Y su firma implica que usted está de acuerdo con todo lo que está ahí hacia arriba, con todo lo que ya se ha leído. Es más o menos así el Salmo 150, porque aún el último versículo, el verso 6, dice: todo lo que respire alabe a Jehová, a Yahweh, al Dios de Dios, al Señor de señores, a nuestro Creador. Entonces, como su firma, su última firma, sellando todo este libro de cánticos y alabanzas al Señor. Pero en este mismo capítulo nos muestra algo extraordinario. Si nos muestra en 149 capítulos salmos que se pueden cantar al Señor, en el 150, como una firma final, nos muestra con qué instrumentos podemos cantar estos salmos y bajo qué convicción del corazón. Empieza diciendo en el Salmo 150, verso 1, aleluya. Verso 2 y 3 para adelante dicen: alabadle por sus proezas. Alabadle por sus proezas, le está diciendo al pueblo de Israel. Alabadle por sus proezas, por los milagros, por lo que Él hizo en sus vidas, cómo los libertó de manos del faraón, cómo los alimentó con el maná, pan del cielo en el desierto, cómo los alimentó aún con carne, con las golondrinas, cómo sacó agua de la peña. Esas son sus proezas. Les está diciendo: no se olviden, alábenle a Dios por lo que ha hecho por ustedes, porque ha sido misericordioso con ustedes. A nosotros nos está diciendo lo mismo. Alabémosle por sus proezas, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Hemos experimentado milagros, hemos experimentado de su misericordia. Algunos han experimentado de su misericordia, mire, de su poder, para que un día puedan observar milagros en su vida. La sanidad de un pariente, la sanidad de un amigo, la prosperidad de un vecino, la prosperidad de tu hermano, tu prosperidad. Yo no sé qué es lo que hizo Dios independientemente con cada uno. Dice: alabadle por sus proezas, por lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. No seamos indiferentes. Cuando sacamos la alabanza de una iglesia, volvemos a una iglesia indiferente ante el poder de Dios. Es por eso que en ese tipo de congregaciones también se tiene que hablar que los dones ya no existen y demás cosas, demás torpezas. ¿Por qué? Porque si no se dan de cuenta, si no hablaran aquello, no les funcionaría bien el cuento. Mire, cuando nosotros le quitamos a un creyente el querer alabarle a Dios por lo que Él cada día hace por él, ese es un creyente ingrato. Y la ingratitud del pueblo de Israel se pagó con la muerte aún. Era un pueblo de dura cerviz. Por más que Dios se presentaba con ellos a través de milagros y proezas en todo el desierto, ese pueblo no quería aceptarlo y negaba todo aquello. Hasta que el Señor dijo: ustedes no van a entrar a Canaán, ustedes no van a entrar a lo prometido. Toda esta generación ha de desaparecer porque son un pueblo ingrato. Usted no puede ser ingrato. Alábele por sus proezas, por lo que Dios hizo con usted. Después dice: alábele conforme a la muchedumbre de su grandeza. Esto va en función a todo lo que Él ha hecho. Usted levanta sus miradas al cielo, ve el cielo infinito, alábele porque Él lo ha hecho, Él lo ha creado. Esa es la muchedumbre de su grandeza, los ángeles, arcángeles, serafines, todo lo que Él ha creado. Ahí están los animales, las plantas, las criaturas. Un día cómprese, le animo, un documental donde del mundo animal, del mundo vegetal, usted se ha de maravillar con las cosas que tal vez nunca hemos de llegar a ver en nuestra vida, pero que Dios las ha creado. Y son imágenes extraordinarias de aves, de animales de cuatro patas, de aves que vuelan, de aves que caminan, de peces dentro del mar, fuera del mar, en los lagos, en los ríos, en las orillas. Mire, animales extraordinarios. Alabadle por la muchedumbre de su grandeza.
alabarle por lo que Él ha hecho. Solo levanta los ojos al cielo y encontrarás un motivo por qué alabarle a un Dios que vive. El verso 3 dice: alabadle al son de bocina. Mire, instrumentos musicales. Alabadle al son de la bocina, alabadle con salterio, instrumentos de cuerda, alabadle con el arpa, alabadle con el pandero, instrumentos de percusión. Después dice: y danza. El pueblo del Señor danzaba, y la idea de la danza va en función a demostrar nuestra alegría para con Dios. Tal vez el ejemplo más claro, o los ejemplos más claros, son en el momento en el cual el pueblo de Dios había sido rescatado de manos de Faraón, el mar rojo se había abierto y todo el ejército de Faraón está a punto de capturar al pueblo de Dios, y el mar se cierra en medio del ejército. Y dice que María agarró con las otras mujeres el pandero y empezó a danzarle al Señor, que era su alegría, porque estaba viendo cómo Dios tenía misericordia por ellos. Oh Señor, recuerde que hay un documental en el cual muestra que en el mar rojo adentro aún están los carruajes de Faraón. Ya están totalmente deshaciéndose, pero aún se pueden ver parte de las ruedas, parte de las manijas. Se ha encontrado aún un tipo de volante aún de rueda de oro, hermanos, que se supone debería haber sido del carruaje de Faraón de ese tiempo. Miren, hermanos, eso es real, eso sucedió, eso es algo que la Biblia narra, otros lo toman como algo histórico, como un cuento, pero que poco a poco, mientras la ciencia también va avanzando en lo que vienen siendo la arqueología y las excavaciones, se van demostrando que la Biblia es un libro de verdades, de realidades, de la existencia de un Dios viviente. Mire también el ejemplo de la danza, es cuando David danza, dice, para el Señor, sin control de sí mismo, aún con ropas muy un poco más de adentro. ¿Por qué hizo aquello? Era su expresión de alegría. El arca del pacto había sido secuestrado. En determinado momento el arca del pacto es devuelta. Cuando el arca del pacto ya es devuelta, al ver aquello, David se llena de alegría en su corazón y empieza a danzarle al Señor y a decir: el arca, la presencia de Dios ha regresado a Jerusalén, ha regresado el arca de Dios. Y su alegría era grande porque la presencia de Dios había regresado y él podía estar ahí presente, y él podía él había vivido para poder observar y sentir la presencia de Dios nuevamente en Jerusalén. Esto nos enseña a nosotros que nosotros cuando le danzamos es bajo el mismo principio. Antes éramos hombres perdidos en el mundo, pero ahora la presencia de Dios no solamente está en el templo, vamos a decirlo así, la presencia de Dios está en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y nosotros si un día le danzamos en agradecimiento y alegría porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. Y bajo ese principio real, que ahora somos el templo del Dios viviente, le danzamos al Señor con gozo y con alegría, en un espíritu de agradecimiento por lo que Él ha hecho y seguirá haciendo y sigue haciendo por nosotros, por nuestras vidas. Alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Termina diciendo: mire, ¿saben qué? Todo lo que respire, alabe a Jehová. La próxima semana analizaremos los versículos del Nuevo Testamento cuando se refiere a salmos, cánticos espirituales, cántico nuevo, himnos. Así que no se pierda. La próxima semana continuaremos con una segunda conferencia sobre el poder espiritual de la música. Bendiciones. Chao. El Ministerio Doctrinal Vino Nuevo les hace una cordial invitación a sus diferentes reuniones. Los días miércoles estamos desde las 6:30 de la tarde en tiempos de evangelismo.
proyectando videos que impactarán su vida y su corazón. Los días viernes estamos en tiempos de estudio bíblico, conociendo cada día un poco más el corazón de Dios. Y los días domingos, a partir de las 8 de la mañana a mediodía, tenemos nuestro culto unido. Lo esperamos. Nuestra dirección: Camino a Viacha, zona de San Martín. Usted se toma una movilidad que le lleve camino a Viacha y se queda en el semáforo de San Martín. Frente al semáforo de San Martín está el Banco Sol. Al lado del Banco Sol, en un primer piso, se encuentra el Ministerio Doctrinal Vino Nuevo. Lo esperamos, porque ha llegado el tiempo de cumplir el propósito de Dios para con su vida. Bendiciones.